Hola, bienvenidos a MAPIMEDIC. Hoy trataremos sobre el virus de inmunodeficiencia humana. No olviden seguirnos en redes sociales y darnos manito arriba para apoyar a nuestro canal. Entonces, el virus de inmunodeficiencia humana, ya sabemos las siglas, VIH, va a pertenecer a la familia de los retrovirus o la familia Retroviridae. Ahora, hagamos un paréntesis. Esta familia va a abarcar dos grupos que van a infectar a humanos. Y estos dos grupos son los oncoretrovirus y los lentivirus. Onco, obviamente, asociado a tumores. Y los lentivirus justamente tiene esa denominación, ya que puede persistir por bastante tiempo en el organismo sin tener síntomas, ¿no? Tiene una replicación muy lenta. Permanece por largo tiempo. Y el paciente no presenta síntomas. Ahora, el virus de inmunodeficiencia humana, es decir, VIH, literalmente se traduce como que va hacia atrás o que se traduce hacia atrás. Y esto ya vamos a ver por qué o a qué se refiere, ¿no? En este caso, por la enzima transcriptasa inversa, que ya lo vamos a explicar. Veamos la estructura. Este retrovirus va a tener una envoltura externa. Y esta es la envoltura externa. Y como vemos, la forma es de una estructura icosaédrica. La forma icosaédrica. ¿Qué más va a tener? Lo que ya les venía mencionando hace un momento, que en el núcleo va a tener dos copias de ARN y en cada copia pues una enzima, que es la enzima transcriptasa inversa. Ahora, ¿cuánto es el diámetro aproximado del virus de VIH? Entre 100 y 140 nanómetros. Ahora, algo importante de este virus son sus características, que entre las muchas que tiene principalmente veremos dos. Uno, que es justamente la replicación inversa, y la otra va a ser cuál es el modo de transmisión, ¿no? Veamos primero la replicación inversa. Entonces, si tenemos al virus y va a ingresar a una célula, recuerden que teníamos dos copias de ARN y que teníamos a la enzima transcriptasa inversa. Entonces, la enzima transcriptasa inversa es la que va a permitir que el ARN monocatenario se convierta en ¿qué? En un ADN bicatenario. ¿Y esto quién lo va a hacer? La enzima transcriptasa inversa. Entonces, ya cuando es un ADN, obviamente, se va a integrar ¿a dónde? Pues al genoma de la célula huésped. Entonces, esta es la característica importante y principal del VIH, esa replicación inversa que va a permitir que el ARN viral se convierta en un ADN
bicatenario, y obviamente ya al ser ADN pues se va a poder integrar al genoma humano, ¿no? Entonces ya más adelante vamos a ver las etapas de replicación y cómo es que se da, pero hasta ahora tenemos que saber que esta es una característica importante. Y la otra característica es la transmisión. La transmisión principalmente es por contacto de líquidos corporales, ¿no? Semen, entre ellos. La sangre, transfusiones sanguíneas y derivados, ¿no? Transfusiones de sangre, etc. Listo. Ahora, cuando hablábamos del lentivirus, por ejemplo, decíamos que es el virus que va a permanecer por largo tiempo sin darnos síntomas, ¿no? Por un largo tiempo y bueno, después obviamente ya aparecen los síntomas. El VIH tipo 1 lo vamos a encontrar dentro de estos lentivirus. Y justamente el VIH tipo 1 es el más frecuente que existe. Ahora hagámosle un paréntesis y hablemos un poquito de este tipo de VIH. Tipo 1. Ya habíamos dicho que son lentivirus y la principal característica va a ser que van a destruir linfocitos T CD4. Y obviamente que al haber una depresión excesiva es lo que ya van a conllevar al SIDA, ¿no? Ahora, veamos qué genes tiene este VIH. Decíamos que el genoma del VIH tenía 2 moléculas de ARN monocatenario. Listo. Entonces dibujemos nuestro ARN. Es importante conocer que van a haber 3 genes principales. El primero es el gen POL, y este va a ser el gen que va a codificar enzimas que participan en la replicación del ARN. ¿Y cuáles son estas enzimas? Una que ya lo hemos estado mencionando, que es la transcriptasa inversa o ADN polimerasa. También tenemos a la integrasa y a la proteasa. Y vamos a ver las funciones de cada una de ellas cuando expliquemos la replicación. El segundo gen importante es el gen GAG, que va a codificar la proteína 24 de la cápside y la proteína 17 o de matriz. Y finalmente tenemos al gen NV, que básicamente van a estar pues en la envoltura, ¿no? De ahí el nombre, envoltura del virión. Y aquí lo que vamos a hallar son 2 glucoproteínas. La glucoproteína 41 o la de transmembrana y la proteína 120 o la externa, ¿no? Estas 2 glucoproteínas van a ser las que van a permitir la penetración del virus. Ahora sí, veamos lo más importante. ¿Cuáles son las etapas de replicación? Listo. Cuando el virus va a ingresar al organismo, recuerden que acá habíamos hablado de 2 glucoproteínas, que son justamente las que nos van a ayudar. Aquí el virus va a tener estas 2 glucoproteínas y me dirán para qué funciona. Primero pongámosle glucoproteína 41 y glucoproteína 120. Y recuerden que eran las que nos ayudaban a la penetración. Entonces, sabemos que la primera defensa de nuestro cuerpo van a ser los linfocitos T CD4. ¿Y qué sucede? Que los linfocitos T van a tener receptores. Este es el receptor CCR5. Lo pondré acá, CCR5. Y va a tener otros receptores que son el CXCR4. Y me dirán, ay, pero ¿por qué me dan tantos nombres? Porque bueno, cada uno de estos receptores va a estar unido a un tipo de glucoproteína. Estos van a ser los receptores CXCR4. Entonces, cuando el virus va a ingresar al organismo, va a haber unión 1 de la glucoproteína 120 con el receptor CRCR4. Es como que lo va a identificar. Mientras que la glucoproteína 41 se va a unir al receptor CCR5, ¿no? Que es el que estaba acá. Entonces, así es como los linfocitos T llegan a reconocer el virus. Ahora, esta etapa es la que se conoce como acoplamiento o atracción.
Entonces diremos que es la primera fase. ¿Y por qué acoplamiento de atracción? Porque justamente ya cuando se da la unión de la glucoproteína con el receptor, va a generar un cambio conformacional que va a llevarnos al segundo paso, que va a ser la fusión de la envoltura viral y la membrana de la célula huésped. Es aquí cuando el virión, que ya había ingresado, había hecho el cambio conformacional y ya estaba fusionándose ya con la membrana de la célula huésped, va a perder esa forma y el contenido, ya que es fagocitado por la célula, ¿no? La célula huésped. Entonces, en ese momento lo que va a suceder es que van a separarse o se van a liberar las cadenas de ARN. Y a la vez esas cadenas de ARN, obviamente se van a liberar ¿con qué? Con sus proteínas. Es aquí ya donde empieza la tercera fase, que es la síntesis de ADN viral. Y aquí algo importantísimo es esa enzima que ya lo estábamos conversando, que es la transcriptasa inversa. Entonces, cuando teníamos al ARN, teníamos a la ribonucleasa H, y teníamos a la polimerasa. Recuerden que esta polimerasa es la transcriptasa inversa. Entonces, entraba todas los ARNs y las proteínas, básicamente el ARN, ¿no? El ARN viral, hacia ahí. Y gracias a esta polimerasa, lo que salía era un ADN viral. Mientras que la función de la ribonucleasa básicamente era escindir los fragmentos restantes de ADN, que ya no se estaban utilizando. ¿Qué más hace la polimerasa? No solamente convierte el ARN viral en ADN viral, sino también luego lo va a convertir en ADN monocateriano. Y este ADN monocateriano, lo va a convertir en ADN bicatenario. Entonces se convierte en ADN bicatenario, lo que conocemos también como provirus o como ADN modelo. Y de aquí pues va a partir en sí la replicación viral. ¿Qué otra fase continúa? Pongámosle aquí la fase 4 o lo que se llama integración. Y justamente aquí se va a utilizar esa enzima que contenía el GenPol, que es la enzima integrasa. Entonces aquí tenemos ya el ADN bicatenario o el provirus, ya lo podemos llamar así, y venía la integrasa, y la integrasa se unía a este provirus, ¿no? Vamos a ponerle la integrasa. ¿Y cuál es la función de esta integrasa? Es que ese provirus, al ingresar a la célula, nosotros tenemos nuestro ADN, ¿no? Digamos que esto es nuestro ADN normal. Y la integrasa venía, cortaba un pedacito. ¿Y para qué cortaba ese pedacito? Para que el provirus o ADN viral se pueda incluir al ADN de la célula, y lo incluía. Así. Entonces lo integraba, ¿no? Listo. Entonces, ya estando dentro de la célula, este ADN polimerasa, ya incluido al ADN del huésped, va a sintetizar el ARN mensajero. ¿Y qué hace el ARN cotidianamente? Pues ir hacia los ribosomas, al retículo endoplasmático rugoso, ¿y qué hace? Va a sintetizar proteínas, ¿verdad? Entonces, veamos, bueno, dibujemos una célula más grande porque no va a ingresar en mi pequeña, en esta celulita que dibujé aquí. Entonces, este ADN, dibujémoslo aquí. Obviamente esto es muy esquemático, ¿no? Entonces va a migrar a los ribosomas y al retículo endoplasmático. ¿Y cuál es la función del retículo endoplasmático? Pues sintetizar proteínas. Entonces va a ingresar y ¿qué sintetiza? Proteínas.
Pongámosle acá que esto es el retículo endoplasmático. Obviamente, todo el interior, esto es el citoplasma de la célula, ¿verdad? El citoplasma de la célula. Y estas proteínas, ¿de dónde o qué van a conformar? Van a conformar, obviamente, la envoltura viral. Entonces, este es el proceso denominado multiplicación. Pondré por acá. Ya vamos en 5 pasos. ¿Qué más sucede? Estas proteínas que están emergiendo del retículo endoplasmático se van a unir a otras proteínas de la superficie ya sintetizadas. Entonces, si nosotros tenemos nuestra superficie celular y probablemente aquí ya habían otras proteínas, lo que sucede es que estas proteínas se van a incorporar a unas proteínas ya sintetizadas, ¿no? Esto es la membrana celular. Y esto es importante, ya que las proteínas, como se van a formar en múltiples cadenas, esto va a generar una mayor infectividad del virus. Entonces, mientras más cadenas proteicas tenga un virus, pues va a replicarse o a ser muchísimo más infecciosa. Entonces, esas proteínas obviamente ya se incorporaron a la membrana celular, y como se van a incorporar en todas las células, vamos a dibujarlo por acá. Va a quedar más o menos así, ¿verdad? Ojo que ya son membranas celulares del huésped, pero ya están infectadas, entonces ya son células infectadas. Y esta conformación es lo que vamos a denominar virión. Pero es un virión inmaduro. Todavía es inmaduro, está en formación. Pongámoslo por acá, hoy me olvidé esto. Pongamos que las cadenas proteicas, a mayor cadena proteica, mayor infectividad. Eso es importante. Listo. Entonces tenemos a nuestro virión inmaduro. Obviamente, para llegar a este virión inmaduro habíamos dicho que se habían formado muchas cadenas, ¿verdad? Muchas cadenas de proteínas. Vamos a dibujarlo acá, que justo lo escribí, pero no lo dibujamos. Y justamente esta formación es otra etapa que se conoce como ensamblaje. O sea, juntar proteínas, ¿no? Formar cadenas proteicas. Listo, entonces tenemos al virión inmaduro. ¿Y qué va a suceder? Si acá tenían las cadenas, estas cadenas proteicas, obviamente, como parte del virión, más o menos así, y obviamente todo es así. Lo siguiente, primero pasemos la cadena viral aquí. Mediante otra enzima, que es la proteasa, se llega a escindir esta cadena proteica. ¿Para qué? Para formar ya las estructuras propias del virus. Entonces, gracias a la proteasa se escinde, se liberan, se cortan, para que cada una de estas proteínas pues ya forme realmente el virus, ¿no? Para que forme el virus. Y ya, esta formación del virus, finalmente, ya no es virión, ahora ya es virus. Esta organización de las proteínas y todo ello del virus va a ser lo que conocemos como gemación. Entonces aquí estamos obteniendo un virus maduro, y al ser un virus maduro pues es totalmente infectante. Totalmente infectante. Y algo más, que su replicación se da por billones. Replicación por billones. Entonces ahí podemos ver la infectividad de este virus, ¿no? Justamente ya lo hablábamos aquí, que depende mucho de las proteínas que ya empiece a formar después de haber infectado y haberse constituido dentro del ADN del huésped. Y solo para recordar, como un datito, es que lo que ocasiona el VIH es una depresión, o sea, una disminución de linfocitos T, CD4. Pero no, al inicio no es así, ya que cuando el virus ingresa al organismo, primero ataca a los macrófagos y en segundo lugar, y bueno, lo más peligroso y mortal, es que ataca justamente a los linfocitos T CD4. Entonces,
este virus, al disminuir los linfocitos TCD4, obviamente va a disminuir la respuesta inmunitaria humana, ¿no? Y es ahí donde tenemos los diversos síntomas que se ven. Entonces, por eso es que una terapia importante para el VIH no es en sí matar el virus, bueno, sería lo ideal, pero lo que con las terapias actuales se busca es disminuir esa carga viral para que no haya esta depresión de linfocitos TCD4. Listo, hemos llegado hasta aquí, no olviden seguirnos en las redes sociales y pues el resumen siempre se los dejo en la cajita de descripción. Hasta pronto.